Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, esperando en los próximos minutos al presidente ruso Vladimir Putin, que vuelve a insistir en la conquista de Pokrovsk en un momento crítico para Ucrania. Enseguida les contamos la última hora en torno a estas negociaciones de paz con Steve Witkoff y Jared Kushner, que al parecer ya han llegado al Kremlin con el foco puesto en el ultimátum de Trump a Maduro y, bueno, pues mirando también a la situación en Ucrania. Vamos a empezar con últimas horas. Vamos a contarles que miembros de Solidaridad Europea, un partido de la Rada Suprema, es decir, del Parlamento ucraniano, ha bloqueado la tribuna para exigir la dimisión del gobierno. Hay caos en Ucrania y se ha anunciado un receso en la sesión. La facción parlamentaria del partido político Solidaridad Europea ha bloqueado la tribuna de la Rada Suprema. La sesión parlamentaria se clausuró antes de lo previsto, es lo que informan corresponsales de Ukrinform. Decían que destituir a Yermak es una medida necesaria pero insuficiente. Dicen que Ucrania se enfrenta a una triple crisis. Una crisis en el frente, una crisis de corrupción y una crisis en las relaciones con los socios durante las negociaciones de paz. Dice que es precisamente el Parlamento quien debe determinar si Ucrania puede superar esta crisis, es lo que apuntaba el líder de Solidaridad Europea, Petro Poroshenko. Según él, casi 100 diputados ya han firmado el proyecto de ley. También destaca la necesidad de expulsar del gobierno a todos los implicados en el escándalo del caso Mindik. Momento crítico para Zelensky, con el foco puesto también en Venezuela. Su gobierno ha informado que Estados Unidos le solicitó autorización para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos en territorio del país norteamericano. En un comunicado publicado por el Ministerio de Transporte en sus redes sociales informan que la solicitud fue hecha por Estados Unidos al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, que es la autoridad venezolana en la materia. Tras esa petición, el Ministerio de Transporte notificó que Nicolás Maduro autorizó el ingreso al espacio aéreo del país suramericano de las aeronaves operadas por la empresa Eastern Airlines con ruta Phoenix, Arizona, Maiquetía, La Guaira, con número de vuelo EAL 8280-8281. La aeronave autorizada es la B777-200 con matrículas N771 KW y N825 KW. En Venezuela les contamos que Maduro respondía a su forma, como veían, con un baile al ultimátum de Trump para que deje el gobierno de Venezuela. El presidente chavista se burlaba de las amenazas de Donald Trump, que, como saben, ha desplegado un operativo de guerra frente a las costas venezolanas. Esta era la respuesta de Maduro al ultimátum de Trump. Del baile de Maduro pasamos al presidente ruso, Vladimir Putin, que también está de celebración. Ayer anunciaba la captura total por parte de Rusia de la ciudad de Pokrovsk en el este de Ucrania. Decía que es una victoria importante tras una prolongada campaña. Señalaba que ayudaría a Moscú a cumplir sus objetivos más amplios en la guerra. Rusia anunciaba que ha enfrentado una feroz resistencia en su batalla desde mediados de 2024 por tomar Pokrovsk, que era antes un centro logístico estratégico del ejército ucraniano. El foco puesto en Pokrovsk con el presidente ruso Vladimir Putin, que dice en estos momentos que está totalmente bajo el control del ejército ruso. Dice además que tiene una importancia especial, es una base estupenda para alcanzar objetivos. Atentos a todas estas cuestiones. Nosotros vamos allá con los expertos, vamos allá con el análisis y hoy les presentamos a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio y compañía. Contamos con Enrique Navarro, chairman de MQ Global Inet. ¿Qué tal? Muy buenas, Enrique. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y tenemos también a Diego Pitas, profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IEB. ¿Qué tal? Diego, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal todo? Bueno, pues un día con muchos asuntos que tratar, muchos asuntos que analizar. Enseguida vamos a escuchar al presidente ruso. Antes, si os parece, ponemos el foco en Venezuela, con un Donald Trump que lanzó un ultimátum a Maduro. Ya hemos visto la respuesta del presidente venezolano, ignorando totalmente estos mensajes y también este ultimátum del presidente de Estados Unidos. Diego, ¿cómo ves la situación en Venezuela?
Bueno, verla, la verdad es que está, me parece un poco atrevido por parte, en este caso, de Maduro, de hacer ese tipo de declaraciones, y mucho más teniendo en cuenta que Trump pues, es una persona que obviamente no mueve piezas si no va a hacer algo, ¿no? Entonces, ¿no? Considera que un gasto militar de esa magnitud, pues obviamente no está simplemente para amedrentar, sino que está para bastante más, que es seguramente pues poner en marcha pues toda la maquinaria que está desplegando Venezuela. Yo, fíjate, estaba pensando esta mañana en, oye, ¿cuáles son las posibilidades y cuáles son las acciones que puede llevar, más que nada de cara a la población civil, ¿no? Porque al final son siempre los que más sufren en todo esto. Y la verdad es que yo creo que está ahora mismo milimetrando mucho sus acciones para pegar golpes como muy certeros, ¿no? O sea, al fin y al cabo, hasta ahora lo único que hemos visto han sido esas lanchas, esos barcos de narcos que han eliminado, que han volado. Y yo creo que lo que están haciendo ahora es eso, mirar de manera pues un poco más o menos milimetrada cuáles son las posibles acciones para tocar lo menos la población civil, porque al fin y al cabo es una acción que se va a llevar a cabo. O sea, yo es que creo que Maduro o sale, es que es una u otra. Yo creo que ya se ha puesto en marcha la maquinaria y es muy difícil, o vamos, no te voy a decir imposible, pero muy difícil que en cualquier caso Donald Trump se eche atrás, ni por la comunidad internacional, lo que le puedan decir o no decir. Ya hemos visto que están incluso mirando la posible legalidad de este tipo de acciones. Al fin y al cabo es una acción contra un narcoestado y a ver a dónde lleva. Y yo no sé si será el primero y luego vendrán más, pero desde luego estas acciones yo creo que, no digo que vayan a ser inmediatas, que probablemente, porque al fin y al cabo Trump ya lo dijo el día de Acción de Gracias, pero yo creo que ya se ha puesto en marcha y dice, esto es ya no hay un punto de retorno, ya vamos para adelante con todo, ¿no? Bueno, pues un Donald Trump que parece que va en serio a por Maduro, el presidente venezolano que respondía con ese baile que veían a este ultimátum de Donald Trump. Enrique, te quiero preguntar por esto, porque la presión, la tensión sigue aumentando con Venezuela. Sí, pero yo creo que si es por presión, yo creo que Maduro no se va a ir. O sea, yo creo que estamos ante un pulso, cada uno tiene sus activos, pero yo creo que Maduro no se acaba de creer, por una razón o por otra, no se acaba de creer la posible intervención militar, y yo creo que Estados Unidos todavía tampoco sabe qué tipo de acción militar tendría que hacer en el caso de que la hiciera, ¿no? Pero yo creo que Maduro pues está jugando sus cartas, que es aguantar. Yo sinceramente creo que mientras no se produzca un salto cualitativo por parte de los Estados Unidos, la situación no va a cambiar. Tenemos que tener en cuenta también que los Estados Unidos de Trump pues es una nación muy peculiar, donde, diríamos, las reglas del derecho internacional o las más mínimas reglas de relaciones entre estados han quedado totalmente demolidas, con lo cual intentar determinar qué puede hacer un país como Estados Unidos en esta circunstancia con arreglo a los parámetros que nos regimos en la mayoría de los países occidentales es muy complicado, porque no sabemos exactamente si tiene alguna restricción moral, legal o de otro tipo, ¿no? Yo creo que es algo que llama mucho la atención, porque diríamos que Estados Unidos tiene sobre Venezuela diversos intereses. El principal obviamente es el petróleo. No podemos olvidar que Venezuela es el país con más reservas del mundo y además produce un petróleo, diríamos, de muy mala calidad, lo cual no significa que sea inútil, significa que es muy útil para muchos productos, y es como el diésel, por ejemplo, para la fábrica, del cual importa. De hecho, Estados Unidos todavía importa de empresas extranjeras, no venezolanas, importa más de 100.000 barriles diarios, que es un 10% de la producción de Venezuela. Luego, por tanto, yo creo que estamos en un pulso y no sabría definir, porque si intentara pensar qué tipo de operación, Venezuela no es un país pequeño, no es un país, digamos, donde el chavismo cuenta con un enorme apoyo popular. Podemos discutir sus capacidades, etcétera, pero
desde el punto de vista militar no es una operación nada fácil si no se produce una involución militar desde dentro, que yo creo que en el fondo es lo que creo que Trump está buscando, porque si no es con un apoyo desde dentro, cualquier otro tipo de operación me parece suicida para todos y especialmente para Estados Unidos. Bueno, pues con el foco en Estados Unidos y en esta tensión con Venezuela, este ultimátum de Trump a Maduro que expiró el pasado 28 de junio y que, bueno, pues como estamos analizando, ¿no? Sigue aumentando la tensión. Eduardo, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Cómo ves esta tensión, esta presión de Trump sobre Maduro? Yo creo que estamos ante tres posibles escenarios. Hemos hablado de ellos en alguna ocasión. El primero de ellos, el que mucha gente teme, es una acción militar con desembarco en costas venezolanas. Yo esto lo descarto por completo. Creo que sería una posición con mucho más que perder que ganar, porque Maduro estaría en una posición mucho más confortable como el defensor de la soberanía nacional y se le podrían sumar apoyos que hasta ahora no tiene. En segundo lugar está una solución al estilo Irán, un bombardeo localizado a objetivos concretos que no supongan bajas civiles. Aún así, esto sería considerado como una agresión probablemente inaceptable por, insisto, no solamente la opinión pública venezolana, sino la de el resto de los países latinoamericanos que volverían a percibir a Estados Unidos como el sheriff de la zona. Y en tercer lugar está la eliminación o la desaparición de la escena de Maduro. Yo creo que esta es la única opción realmente viable, sin un coste político importante para Trump. La eliminación puede ser física o la eliminación puede ser invitarle a salir con un destino dorado. Yo creo que deben de estar trabajando muchísimo en este sentido, porque lo que está claro es que Donald Trump no va a retirar su costosísima flota, como ya se ha señalado, sin justificar el gasto hecho. Y eso supone una demostración de fuerza. A lo mejor esa demostración de fuerza no la hace directamente sobre el territorio venezolano, sino sobre el territorio de Guyana, y de este modo pues se asegura el control militar de una de las zonas más ricas en recursos minerales y energéticos del mundo. No sería pisar Venezuela, pero sería tener a los hombres amenazándoles por la derecha. Yo creo que esto es un poco el escenario. Puede ocurrir cualquier cosa. También estamos acostumbrados a que Estados Unidos reaccione a agresiones, o bien generadas por la propia Estados Unidos, o bien por iniciativa, eso que en tenis se llama errores forzados, ¿no? Por iniciativa de su contrincante, que no tiene más opción que golpear. Vamos a ver qué ocurre. Yo opto por esta tercera solución, por la desaparición de Maduro de la escena. Bueno, pues en este momento de tensión en Venezuela, en este momento en el que el foco está puesto en Nicolás Maduro, nosotros vamos con últimas horas importantes. Enseguida vamos a escuchar las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin, que, ojo a lo que está diciendo después de este foro VTV. Saben que en los próximos minutos se va a reunir con Steve Witkoff, se habla de estas negociaciones de paz por Ucrania, pero ojo al mensaje que está lanzando Putin para Europa. Dice literalmente: si Europa inicia una guerra contra nosotros, Rusia está preparada. El presidente ruso Vladimir Putin ha dicho este martes a los periodistas que su país no tiene intención de luchar con Europa, pero insistimos, este es el mensaje de Putin. Dice: si Europa inicia una guerra con Rusia, Moscú pronto no tendrá con quién negociar. Son las declaraciones, las advertencias que el presidente ruso Vladimir Putin para Europa. Dice que está invitado a la mesa de negociaciones en el caso de que, bueno, sea capaz o sea consciente de cómo está la situación sobre el terreno. Dice que además, bueno, en el caso de que haya una guerra, Moscú no tendrá con quién negociar, y dice que Europa está presentando propuestas inaceptables, propuestas para un plan de paz para Ucrania que son inaceptables para Rusia.
Rusia. Manda un aviso a Donald Trump. Dice Putin que Europa está obstaculizando el proceso de paz. Dice que Europa no tiene una agenda de paz, sino que está del lado de la guerra, y además también está advirtiendo sobre estos ataques de petroleros rusos en Turquía. Dice que van a aumentar los ataques contra instalaciones y buques ucranianos. Dice que va a tomar medidas contra los petroleros de los países que ayudan a Ucrania. Y ojo, con esto también dice que Rusia podría cortar el acceso a Ucrania al mar si continúan los ataques. Declaraciones importantes por parte del presidente ruso. Enseguida vamos a escuchar a Vladimir Putin, que manda un mensaje muy claro para Europa. Dice que si iniciamos una guerra, dice literalmente, si inician una guerra contra nosotros, Rusia ya está preparada. Subraya que Rusia está preparada ya y añade que fue Europa la que se distanció de Rusia. Atentos a este mensaje importante por parte del presidente ruso que nosotros, pues si os parece, vamos a analizar ya. Diego, enseguida vamos a escuchar a Putin diciendo estas palabras, pero cambia y mucho el tono, ¿no? Está Wojtkov a punto de reunirse con él y aprovecha el presidente ruso para lanzar un mensaje muy clarito a Europa. La verdad es que es un mensaje, pues un poco, no digo devastador o aterrador, ¿no? Pero desde luego yo creo que pone un poquito de manifiesto lo que, pues la representación europea durante todos estos meses, ¿no? No solamente por una posición, porque evidentemente siempre se ha mostrado con una posición muy pro Ucrania, ¿no? En este sentido, y eso, bueno, pues digamos que le ha marcado mucho la imagen, la idea o las características que tenga que tener de cara a una posible negociación con Moscú, obviamente. Entonces, no se ha mantenido en un plano, no voy a decir neutral, pero tampoco, digamos, que es que le haya hecho mucha gracia y ha estado todo el rato pues poniendo sanciones, etcétera, etcétera. Entonces, al fin y al cabo, Putin pues es un poco lo que tiene que decir y hacia dónde tiene que ir. Pero yo, a ver, no creo que evidentemente esto fuera a más, ¿no? Simplemente yo creo que es cerrar la puerta a que Europa se sentara en la mesa de negociaciones. No creo que vaya, obviamente, a iniciar ningún tipo de acción bélica, más que nada porque vamos, sería un auténtico dislate, una auténtica confrontación que no quiere nadie y menos Moscú, porque entre otras cosas, Moscú, no olvidemos que sí que está en una guerra en Ucrania, pero abrir un melón como fuera el de Europa, pues tampoco creo que le interese demasiado, por mucho que diga que está preparado, ¿no? Entonces yo creo que ese melón no va a ser. Yo creo que es más una advertencia a tú no te vas a sentar en la mesa a negociar con nosotros porque nosotros sabemos lo que tú quieres y nosotros eso no lo vamos a aceptar, como él ha dicho, que es inaceptable, obviamente, pero sobre todo de cara a eso, ¿no? A que no he visto la propuesta exacta de la Unión Europea. Sí, perdona. Sí, estamos hablando precisamente del presidente ruso. Vamos a escuchar ya a Vladimir Putin con este mensaje para Europa. Dice que si Europa quiere una guerra, Rusia ya está preparada. Escuchamos a Putin. Действительно особое значение, потому что этот город является как бы не просто большим инфраструктурным объектом, un objeto de infraestructura grande relacionado con una amplia red de métodos de comunicación con las regiones, pero lo más importante consiste en el hecho de que en general es un buen trampolín para resolver todas las tareas asignadas al inicio de la operación militar especial. Es decir, desde este trampolín, desde esta zona, el ejército ruso, es cómodo para el ejército ruso avanzar en todas las direcciones que considerará más perspectivas para sus acciones. Precisamente por eso, por la parte ucraniana siempre era asignada como prioridad y también para nuestras Fuerzas Armadas también, junto con otras localidades. Ahora mismo completamente está en manos del ejército ruso, como lo comunicó el comandante de la ocupación de tropas centro. La pregunta surge respecto a las dudas que surgen en este tema. Si alguien tiene dudas, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, he propuesto que vuestros colegas extranjeros, incluidos los ucranianos,
estamos dispuestos a concederles este derecho a visitar la localidad de Krasnoarmeysk y para darse cuenta, asegurarse con sus propios ojos qué es lo que está sucediendo allá, quién controla realmente la localidad. Cuando lo hemos hecho hace unas semanas, el Ministerio de Exteriores ucraniano hizo una advertencia, dijo que están categóricamente en contra de esta situación, han empezado a amenazar a los periodistas, pero ahora Ucrania no tiene nada que ver con esta localidad porque está completamente en manos de las Fuerzas Armadas de Rusia. Claramente existe cierto riesgo, cierta amenaza, teniendo en cuenta que la línea de combate está cerca y los drones siempre están volando, pero nuestros corresponsales de guerra trabajan ahí y estoy seguro de que en el occidente hay personas que son profesionales y cumplen su deber profesional para informar objetivamente a sus lectores sobre los acontecimientos en el mundo, incluida Ucrania. Por eso haremos todo lo posible para garantizar su seguridad. Estaremos dispuestos a acompañarles en todos los barrios de la localidad de Krasnoarmeysk. Esto también tiene que ver con Kupiansk. Ayer Zelensky dijo que las tropas ucranianas estaban en Kupiansk. ¿Qué está pasando desde su punto de vista? Kupiansk lleva varias semanas en nuestras manos de manera completa. Me parece que la administración de Ucrania ahora mismo hace otras cosas, no resuelve las tareas en la zona de la operación militar especial. Hay impresión de que viven en otro mundo. Constantemente está viajando el líder de Ucrania y no está centrado en los asuntos de economía ni los asuntos en el frente. En cuanto a Kupiansk, la localidad tiene dos partes. Una parte es la principal, es el centro de la ciudad, en la margen derecha de la localidad. Escuchamos al presidente ruso Vladimir Putin, que está repasando la situación en el frente, está anunciando de nuevo la toma, la conquista de Pokrovsk. Dice, bueno, pues que es una zona fundamental, sobre todo para lanzar nuevos ataques contra Ucrania. Está insistiendo también en que Rusia ya tomó Kupiansk la semana pasada y además, esto es una novedad, está invitando a los periodistas a que vayan in situ a presenciar estos avances, estas conquistas. Seguimos escuchando a Vladimir Putin. Ahí me parece que hay 2.000 edificios, ahí se llevan a cabo los combates, 600 edificios, 650 están en manos de las tropas rusas que avanzan y creo que dentro de unos días vamos a liberar también esta localidad. Además, cabe destacar que en la margen derecha del río están bloqueada la agrupación de tropas, 15 batallones ucranianos, y las tropas rusas empezaron a eliminarla. Pronto se va a reunir con Steve Witkoff, que ha venido para eso a Moscú, y el proceso de negociaciones se está celebrando solamente con la parte estadounidense. ¿Por qué no participan los europeos? Ellos están ofendidos por el hecho de que se les apartaron de las negociaciones, pero nadie se las apartó, ellos mismos lo hicieron. Durante un tiempo teníamos contactos con ellos, pero luego los cortaron. Esto fue su iniciativa. ¿Por qué lo hicieron? Porque tenían esta tesis de asestar un golpe estratégico a Rusia y siguen viviendo en estas soluciones, aunque entienden muy bien que esto ya fue hace mucho tiempo, que no podría haber sucedido, pero no pueden admitirlo ante sí mismos, no quieren hacerlo. Se retiraron de este proceso. Segundo, al ver
que el resultado actual no les gusta, empezaron a obstaculizar la actual administración de Estados Unidos y al presidente Trump para que no logre la paz mediante negociaciones. Ellos mismos rechazaron las conversaciones de paz y ahora están obstaculizando al presidente Trump. Tercero, ellos no tienen una agenda de paz. Están en el lado de la guerra. Y cuando intentan hacer algunos cambios a la propuesta de Trump, lo vemos claramente. Todos estos cambios los vemos, tienen un solo objetivo: bloquear completamente el proceso de paz, presentar las demandas que son inaceptables para Rusia. Ellos lo entienden y de esta manera quieren culpar a Rusia por el fin de este proceso. Esto lo vemos de manera muy clara. Por eso, si quieren volver a la realidad, partiendo de la situación actual en el terreno, por favor. Y una pregunta. Hoy han dicho que podemos encontrarnos en estado de guerra con Europa, que la OTAN, su parte europea, está preparando sus tropas para el año 2030 para un conflicto armado. Es algo muy serio, casi sensacional. ¿Qué opina? ¿Nos estamos preparando para algo realmente? No queremos luchar contra Europa, pero si quieren llevar a cabo una guerra contra nosotros, estamos preparados ahora mismo para responder. Acá no puede haber ningún tipo de dudas, aunque la pregunta principal es si Europa empieza una guerra contra nosotros. No es Ucrania. Contra Ucrania actuamos de manera quirúrgica. Está claro, no se trata de una guerra en el sentido literal y actual de esta palabra. Si Europa quiere empezar una guerra contra nosotros y si la empieza, de manera rápida puede surgir una situación cuando no habrá una parte con la que llegar a un acuerdo. Ojo a este mensaje del presidente ruso Vladimir Putin. Le acaban de preguntar sobre una posible guerra con Europa y están escuchando la respuesta del presidente ruso. Dice que con Ucrania están golpeando de forma quirúrgica, pero que con Europa no sería igual. Dice que no habría con quién negociar. Es decir, está hablando directamente de un ataque nuclear. Dice, bueno, pues que Rusia está preparada, ahora mismo está preparada ya para responder en el caso de que Europa inicie una guerra. Eso sí, advierte Putin que no habría con quién negociar. Está advirtiendo de que el ataque sería devastador. Vamos a seguir escuchando a Vladimir Putin. Os aseguro de que los ataques eran mucho más poderosos. Esto tenía que ver con aquellos buques, embarcaciones con los que se le entregaba el equipamiento militar a Ucrania, y hemos alcanzado nuestros objetivos. Y las explosiones secundarias es la principal evidencia. Lo que están haciendo las Fuerzas Armadas de Ucrania ahora mismo es una piratería. ¿Qué acciones de respuesta pueden haber? Vamos a ampliar los ataques contra los equipamientos de los buques y los buques que entran en los puertos ucranianos. Si va a continuar esto, habrá la posibilidad de medidas de respuesta contra los buques de terceros países que ayudan a Ucrania a llevar a cabo estas acciones de piratería. También se puede cortar el acceso al mar a Ucrania para que no podría llevar a cabo acciones de piratería. Espero que la administración política y militar de Ucrania y aquellos que están detrás de sus acciones piensen en si cabe continuar con esas acciones.
Escuchaban al presidente ruso Vladimir Putin, que está respondiendo de esta forma a los ataques que han tenido lugar por parte de Ucrania a petroleros rusos en Turquía. Putin amenaza con cortar el acceso al mar a Ucrania. Advierte que Ucrania podría quedar aislada del acceso al mar si las fuerzas de Kiev persisten con sus ataques. Dice literalmente, bueno, pues que podrían responder de esta forma a los ataques ucranianos, que califica como piratería. Dice directamente que va a aumentar los ataques contra instalaciones y los buques ucranianos. Dice además que tomará medidas contra los petroleros de los países que ayuden a Ucrania y dice, advierte, espero que los dirigentes ucranianos reflexionen sobre si vale la pena esta práctica. Advierte que podría cortar el acceso a Ucrania al mar si persisten los ataques. Duras declaraciones por parte del presidente ruso Vladimir Putin. Vamos a analizar sobre todo lo que concierne a Europa, este mensaje claro, este mensaje meridiano por parte de un Vladimir Putin que dice, bueno, pues que si Europa inicia una guerra, esta vez no habrá con quién negociar. Dice que el ataque no va a ser quirúrgico como con Ucrania. Decía, de hecho, lo que tenemos con Ucrania no es una guerra como tal, son ataques quirúrgicos. Con Europa sería diferente. Estamos listos ya para la guerra. Diego, ahora ya hemos escuchado al presidente ruso, ya hemos escuchado a Vladimir Putin. Vemos que cambia y mucho el tono. Es la primera vez que yo recuerdo al menos que habla de una manera tan directa a Europa. Pues sí, Sergio, desde luego ha sido, no, claro, ha sido clarísimo, ¿no? O sea, yo creo que, y es cierto, vamos, yo también, es la primera vez que recuerdo que haya hablado de esta manera tan, pues no te voy a negar, tan dura, ¿no? O sea, al fin y al cabo es poner un poquito a cada uno en, no digo en su sitio, pero sí de hablar de una manera, pues tremendamente belicista, ¿no? Claro, o sea, con ciertas indirectas, pero muy directas realmente de con quién voy a negociar luego, es que no voy a tener a nadie. Y además hay un punto en el que, no digo que no tenga razón, pero es verdad que los ataques en Ucrania han sido, y aquí lo hemos comentado en varias ocasiones, ¿no? Más quirúrgicos, han ido específicamente a unos objetivos pues muy claros. Es verdad que también ha habido ataques en los que ha muerto población civil, desgraciadamente, y eso es lo peor que hay en una guerra, pero es verdad que ha atacado a instalaciones eléctricas, ha atacado aquellos puntos en los que realmente pues más daño en infraestructuras podría hacer y daños, pues en este caso, pues de la guerra. Pero desde luego la amenaza no es... no nos la podemos tomar tampoco a broma, pero evidentemente si esto llegara más y fuera un arrasar Europa, creo que se ha llegado a comentar el tema nuclear, pues se la apaga y vámonos. O sea, es que me parecería, pues es lo que he dicho antes y siempre lo diré, o sea, en el momento que a alguien se le ocurra acercarse simplemente un centímetro al botón rojo, pues desde luego es lo que he dicho, apaga y vámonos. Yo estas amenazas yo creo que son más que nada teniendo en cuenta ahora mismo la visita, en este caso, de Estados Unidos a Moscú. Pues poner un poquito a cada uno en su sitio. Yo voy a negociar con estos señores, ustedes aquí no tienen nada que decir, ustedes me van a querer pedir territorio conquistado que no pienso ceder. Y es un poquito poner los puntos sobre las IES y decir, aquí ni se acerquen, que estamos negociando los que llevamos negociando ya meses y a ustedes ni se les espera. Yo creo que van por ahí los tiros, espero no equivocarme. Pues Enrique, quiero saber también qué opinas tú de estas declaraciones por parte del presidente ruso, que va a recibir en los próximos minutos a Steve Witkoff, también al yerno de Donald Trump, y le ha dejado muy claro a Europa pues cuál es su sitio en esta mesa de negociación, ¿no? Parece que cuanto más lejos mejor. Bueno, yo creo que primero todas estas declaraciones un tanto ampulosas, pues obviamente tienen un sentido muy claro y el momento, ¿no? Que es el momento de donde estamos de la negociación. Tampoco ha dicho nada que no haya dicho, es más, no ha dicho nada que no esté escrito, puesto que el propio Putin ya hace años cambió la doctrina del uso nuclear en Rusia, aceptando el uso de armas nucleares en caso de un ataque convencional a Rusia, ¿no? Con lo cual, obviamente, lo que está diciendo es lo que está en la doctrina rusa, que es en caso de un ataque de un tercer país contra Rusia, habrá una respuesta nuclear. Eso lo ha dicho y está perfectamente delimitado, ¿no? Pero vamos, no le haría más caso que el sentido del momento, que me parece importante, ¿no? Porque sabemos que esta negociación o esta fase en la negociación en la que estamos, Europa ha quedado fuera de juego. Ha quedado fuera de juego porque hubo un intento después de las reuniones de las semanas anteriores de que Europa
tuviera cierto papel en algunas cuestiones, pero ha sido el propio Zelensky el que yo creo que ha tirado en ese sentido, en mi opinión, la toalla con Europa, ¿no? Se ha dado cuenta que Europa, muchas palmaditas en la espalda, muchas declaraciones, mucho nos vamos a preparar para la guerra, pero la realidad es muy distinta, ¿no? Y sabe además que el único país que puede poner presión a Putin, le ponga poca, mucha o ninguna, es Estados Unidos. Y por eso esta negociación final, para su éxito, es imprescindible que Europa quede fuera. No digo con esto de que quiera que se quede Europa fuera, ¿no? Pero entendamos que para este proceso de paz en el que estamos ahora mismo y que tiene todas las posibilidades de avanzar, por muchas razones que venimos hablando, y la principal de ellas, la propia debilidad de Ucrania, de su presidente, debilidad en el frente, etcétera, unido diríamos, obviamente a la falta de ayuda de Estados Unidos. Esto sería totalmente distinto si en lugar de estar Trump, pues estuviera Biden, hubiera estado Kamala Harris, por supuesto, ¿no? Esto sería un entorno diferente, pero hay que aceptar la situación como es, y como es que Trump está en la Casa Blanca y Trump tiene unas ideas muy claras. Estas declaraciones lo que pretenden es intentar llevar al ámbito trilateral o bilateral entre Estados Unidos y Rusia esta negociación. Yo creo que quedan flecos, deben quedar algunos todavía importantes para que no haya ido el secretario de Estado, mucho menos el presidente, que ya dejó claro que esa reunión se producirá cuando ya haya un acuerdo, pero creo que muchas de las líneas rojas que Ucrania, no Europa, Ucrania había puesto durante mucho tiempo ya se ha aceptado. Yo creo que se acepta, diríamos, la ocupación militar de al menos lo que llamamos el Donbass y de algunas zonas ocupadas. Yo creo que eso a día de hoy es una cuestión que Ucrania tiene que aceptar, porque si no lo acepta, la situación al frente no va a ser mejor en 1, 2, 3 o 4 meses, ¿no? Creo que también se acepta, diríamos, una cierta limitación de capacidades. Yo creo que se acepta la no entrada en la OTAN. Hay algunas discusiones sobre los fondos de reconstrucción, que puedo entender que sea un aspecto pendiente. Está claro que hay una cuestión compleja, que es la del reconocimiento que busca Rusia de su ocupación. Eso lo veo realmente muy complicado, ¿no? Se puede llegar a una situación de hecho, como ocurrió con las dos Alemanias, pero complicado. Pero quiero decir que si no hay más intromisiones de terceros y esta negociación se va a llevar entre Estados Unidos más Ucrania de la mano con Putin, pues podemos estar cerca de un acuerdo. Yo creo que estos mensajes precisamente que busca Putin en un día como hoy es pedir o avisar a los europeos de que no se entrometan en esto, ya que están siendo más un obstáculo para la paz, según él, que una ventaja, y por tanto lo que busca, como bien señalábamos aquí con esta alerta que poníamos, estas declaraciones tan duras, lo que busca precisamente seguir en esa línea, que yo creo que es la única línea posible que nos queda a todos y especialmente a Ucrania de salvar los trastos, ¿no? Porque yo creo que ya a día de hoy la alternativa que le queda, visto que Europa no está en condiciones de apoyar, visto que Estados Unidos no va a apoyar, yo creo que acepta un alto fuego o lo que tiene a continuación es un colapso militar y político, que yo creo que es a lo que se enfrenta Zelensky y seguramente es lo que le ha llevado a aceptar unas condiciones que a lo mejor hace 6 meses, un año, no hubiera aceptado. Bueno, pues unas declaraciones muy duras por parte del presidente ruso Vladimir Putin, que está lanzando un mensaje directo a Europa. Vamos a recordarle las declaraciones pues que hacía hace apenas unos minutos. Un Vladimir Putin que dice: Rusia está preparada ya. Si Europa inicia una guerra contra Moscú, Rusia está preparada ya. Putin decía que Europa fue la que se distanció de Rusia. Decía que su país no tiene intención de luchar con Europa, pero criticaba a los países europeos por no tener una agenda pacífica y por desear la derrota estratégica de Rusia. Dice que tras la salida de la Unión Europea del proceso de negociaciones comenzó a intentar obstaculizar los esfuerzos de paz de Estados Unidos. Declaraciones muy duras por parte de Vladimir Putin. Eduardo, quiero saber qué opinas tú, cómo van a afectar a estas negociaciones y sobre todo si crees que Europa se va a tomar en serio este mensaje que yo creo que ha sido más claro que nunca por parte de Putin. Bueno, es claro, pero también hay que tener en cuenta el momento procesal en el que estamos. Acaba de caer Prokrovsk, o al menos así lo ha declarado a los 4 vientos Putin.
Eso significa pues un punto de inflexión en la guerra, un punto de no retorno. Por otro lado, pues bueno, eso hace que pues se sienta crecido y pueda lanzar ese tipo de amenazas, que por otro lado son absolutamente racionales, porque Rusia no está en condiciones de invadir por medios convencionales militares Europa. Es decir, las fuerzas de ocupación no tienen soldados para tanto europeo ni para tanto espacio. Por lo cual un conflicto con ellos sería pura y duramente misilístico. Eso está claro. Luego también hay que tener en cuenta que a Putin tampoco se le ha pasado que Europa está apostando clarísimamente por el rearme. El horizonte 2030, bueno, yo creo que quizás sea un poquito pronto para poder echarle un pulso sobre el terreno a Rusia y ganarla y vencerla sin utilizar las bombas atómicas, por supuesto, pero lógicamente también es un aviso a navegantes que ha querido lanzar. Creo que lo más importante de lo que está ocurriendo hoy está ocurriendo en Kiev, en la Rada, en el Parlamento ucraniano, donde cada vez se alzan más voces en contra del gobierno de Zelensky, acusado de corrupción, y difícilmente se va a librar esta vez de esta acusación. Por otro lado, tiene unas elecciones pendientes que no lleva a cabo. El hecho de que hubiese un recambio en la cúpula de Ucrania, en que cayera este gobierno y surgiese otro, facilitaría bastante las cosas para un acuerdo de alto el fuego, con Rusia y con, lo ha dicho Putin, tampoco lo hemos señalado, pero a mí me ha llamado la atención, la República Popular de Donetsk y Donbass, ¿no? Las repúblicas populares, parece que son como terceras partes, no solamente está en guerra con Rusia, sino con esas repúblicas a las que supuestamente ha maltratado, ¿no? Ucrania. Bien, entonces en este caso lo que creo es que estamos más cerca que nunca de que Putin se salga con la suya, de que Ucrania tenga que ceder, de que el gobierno actual, que está absolutamente comprometido con ni un paso atrás ni un centímetro cedido, pues desaparezca de la ecuación, con lo cual se genera un nuevo escenario. Estados Unidos y Rusia llegaron a un acuerdo, avisando a los niños, es decir, a los europeos, que no se metan en el cuarto de los mayores mientras están hablando, ya lo ha hecho Putin, y lleguen a un acuerdo que permita una tranquilidad que facilite a Estados Unidos ponerse a tope con el tema que le ocupa, con el tema más importante de su política exterior, que es qué pasa con China, ¿no? ¿Qué pasa con China? Necesitamos a Rusia, vamos a cerrar, si es preciso, entre los dos el estrecho de Bering, vamos a cerrar la ruta del Ártico. Estados Unidos necesita a Rusia para parar a China, y cuanto antes se tranquilice el escenario en Ucrania, pues más posibilidades tiene de llegar a un entendimiento con el líder ruso. Que por otro lado también hay que juzgar por las apariencias, ¿no? Como decía Oscar Wilde, hay que juzgar por las apariencias, solo la gente superficial no juzga por ellas. Le hemos visto hablar, detrás tenía un magnífico mosaico soviético de toda la vida, ¿no? Con monumento de la gran victoria de la Gran Guerra Patria ahí representado, edificios con estrellas rojas, etcétera. Es decir, es también parte del mensaje de que en el fondo Putin, y lo dijo hace muchos años, para Putin sigue siendo la mayor catástrofe de la historia de Rusia la caída de la Unión Soviética. Y como política exterior sigue planteándose reconstruir esa zona de dominio que en su momento tuvo. Con lo cual, pues bueno, vamos a ver qué pasa en Kiev, que es realmente lo importante, y cómo Wilcox y Putin se ponen de acuerdo para mirar hacia el futuro y no quedarse atascados en este rincón de las estepas rusas, ¿no? Bueno, pues el foco puesto en Rusia, en esta conquista de Pokrovsk y sobre todo en estas duras declaraciones del presidente ruso. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros un día más. Eduardo, Diego, Enrique, un placer contar con los tres por aquí. Muchísimas gracias. Un buen día. Nosotros que enseguida vamos a seguir con programación especial, atentos a estas palabras, este discurso histórico del presidente ruso. Enseguida vamos a medir las consecuencias, vamos a poner el foco también en la tensión en Venezuela, pero antes vamos a volver a escuchar al presidente ruso. Así advierte Putin a Europa. Dice, si inician una guerra, nosotros la vamos a terminar, no vamos a tener con quién negociar. Este es el mensaje de Putin. Por favor.
Esta ciudad se le concedía por la parte ucraniana y por las fuerzas rusas un significado especial, porque esta ciudad no es solo un objeto de infraestructura grande relacionado con una amplia red de métodos de comunicación con las regiones, pero lo más importante consiste en el hecho de que, en general, es un buen trampolín para resolver todas las tareas asignadas al inicio de la operación militar especial. Es decir, desde este trampolín, desde esta zona, el ejército ruso, es cómodo para el ejército ruso avanzar en todas las direcciones que considerará más perspectivas para sus acciones. Precisamente por eso, por la parte ucraniana siempre era asignada como prioridad, y también para nuestras Fuerzas Armadas también, junto con otras localidades. Ahora mismo, completamente está en manos del ejército ruso, como lo comunicó el comandante de la agrupación de tropas Centro. La pregunta surge respecto a las dudas que surgen en este tema. Si alguien tiene dudas, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, he propuesto que vuestros colegas extranjeros, incluidos los ucranianos, estamos dispuestos a concederles este derecho a visitar la localidad de Krasnoarmeysk y para darse cuenta, asegurarse con sus propios ojos qué es lo que está sucediendo allá, quién controla realmente la localidad. Cuando lo hemos hecho hace unas semanas, el Ministerio de Exteriores ucraniano hizo una advertencia, dijo que están categóricamente en contra de esta situación, han empezado a amenazar a los periodistas, pero ahora Ucrania no tiene nada que ver con esta localidad porque está completamente en manos de las Fuerzas Armadas de Rusia. Claramente existe cierto riesgo, cierta amenaza, teniendo en cuenta que la línea de combate está cerca y los drones siempre están volando, pero nuestros corresponsales de guerra trabajan ahí y estoy seguro de que en el occidente hay personas que son profesionales y cumplen su deber profesional para informar objetivamente a sus lectores sobre los acontecimientos en el mundo, incluida Ucrania. Por eso haremos todo lo posible para garantizar su seguridad. Estaremos dispuestos a acompañarles en todos los barrios de la localidad de Krasnoarmeysk. Esto también tiene que ver con Kupiansk. Ayer Zelensky dijo que las tropas ucranianas estaban en Kupiansk. ¿Qué está pasando desde su punto de vista? Kupiansk lleva varias semanas en nuestras manos de manera completa. Me parece que la administración de Ucrania ahora mismo hace otras cosas, no resuelve las tareas en la zona de la operación militar especial. Hay impresión de que viven en otro mundo. Constantemente está viajando el líder de Ucrania y no está centrado en los asuntos de economía ni los asuntos en el frente. En cuanto a Kupiansk, la localidad tiene dos partes. Una parte es la principal, es el centro de la ciudad, en la margen derecha de la localidad. Las tropas rusas controlan, igual que la margen izquierda, como la margen derecha completamente de Kupiansk. Y un poco más al sur, cerca del río, hay otra localidad que se llama Kupiansk-Uzlavoy. Ahí me parece que
hay 2.000 edificios, ahí se llevan a cabo los combates, 600 edificios, 650 están en manos de las tropas rusas que avanzan, y creo que dentro de unos días vamos a liberar también esta localidad. Además, cabe destacar que en la margen derecha del río está bloqueada la agrupación de tropas, 15 batallones ucranianos, y las tropas rusas empezaron a eliminarla. Pronto se va a reunir con Steve Witkoff, que ha venido para eso a Moscú, y el proceso de negociaciones se está celebrando solamente con la parte estadounidense. ¿Por qué no participan los europeos? Ellos están ofendidos por el hecho de que se les apartaron de las negociaciones, pero nadie se las apartó. Ellos mismos lo hicieron. Durante un tiempo teníamos contactos con ellos, pero luego los cortaron. Esto fue su iniciativa. ¿Por qué lo hicieron? Porque tenían esta tesis de asestar un golpe estratégico a Rusia y siguen viviendo en estas soluciones, aunque entienden muy bien que esto ya fue hace mucho tiempo, que no podría haber sucedido, pero no pueden admitirlo ante sí mismos, no quieren hacerlo. Se retiraron de este proceso. Segundo, al ver que el resultado actual no les gusta, empezaron a obstaculizar la actual administración de Estados Unidos y al presidente Trump para que no logre la paz mediante negociaciones. Ellos mismos rechazaron las conversaciones de paz y ahora están obstaculizando al presidente Trump. Tercero, ellos no tienen una agenda de paz. Están en el lado de la guerra. Y cuando intentan hacer algunos cambios a la propuesta de Trump, lo vemos claramente. Todos estos cambios los vemos, tienen un solo objetivo: bloquear completamente el proceso de paz, presentar las demandas que son inaceptables para Rusia. Ellos lo entienden y de esta manera quieren culpar a Rusia por el fin de este proceso. Esto lo vemos de manera muy clara. Por eso, si quieren volver a la realidad, partiendo de la situación actual en el terreno, por favor. Y una pregunta. Hoy han dicho que podemos encontrarnos en estado de guerra con Europa, que la OTAN, su parte europea, está preparando sus tropas para el año 2030 para un conflicto armado. Es algo muy serio, casi sensacional. ¿Qué opina? ¿Nos estamos preparando para algo realmente? No queremos luchar contra Europa, pero si quieren llevar a cabo una guerra contra nosotros, estamos preparados ahora mismo para responder. Acá no puede haber ningún tipo de dudas, aunque la pregunta principal es si Europa empieza una guerra contra nosotros. No es Ucrania. Contra Ucrania actuamos de manera quirúrgica. Está claro, no se trata de una guerra en el sentido literal y actual de esta palabra. Si Europa quiere empezar una guerra contra nosotros y si la empieza, de manera rápida puede surgir una situación cuando no habrá una parte con la que llegar a un acuerdo. Esta era la parte clave del discurso del presidente ruso Vladimir Putin, que advierte de esta forma a Europa. Dice que la guerra con Ucrania
no es algo así como una guerra, dice que son golpes quirúrgicos, pero que con Europa no sería igual. Dice que rápidamente no habría con quién negociar. Dice que en el caso de que Europa inicie una guerra, Rusia está preparada ya. Declaraciones sin precedentes por parte del presidente ruso, por parte de Vladimir Putin, que nosotros vamos a seguir analizando en esta programación especial en Negocios Televisión, y contamos con los mejores expertos. Tenemos a Gustavo de Arístegui, diplomático. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Y contamos con Julio Barman, profesor de Geopolítica de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, pues ahí estamos, intentando medir las consecuencias de estas palabras del presidente ruso. Saben que Steve Witkoff y Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, están en estos momentos en el Kremlin. Parece que enseguida van a iniciarse estas conversaciones con el presidente ruso, pero Gustavo, estamos un poco estupefactos ante estas palabras de Vladimir Putin, que ha lanzado, para mí, su mensaje más serio, más claro a Europa. Bueno, yo creo que estamos todavía en el timeline que estableció el FSB allá por el mes de marzo, cuando consiguió alertar a todos los medios de comunicación independientes que consiguieron el memorándum que le pasó al presidente de la Federación Rusa, diciendo que no interesaba a Rusia ningún tipo de negociación, alto el fuego o proceso de paz antes de enero del 26. Han estado haciendo lo imposible para llegar a esta fecha. No sabemos muy bien por qué. Podemos adivinar algo, podemos sospechar algo. Sabemos que en el frente de batalla en este momento están los mayores yacimientos de tierras raras que hay en esta parte del hemisferio, quitando el otro lado del Atlántico y en China, que es donde están los más importantes, y en consecuencia es obvio que eso daría una ventaja estratégica futura a medio y largo plazo a la Federación Rusa, que tiene mucho más que ver con su estrategia de materias primas críticas. El control del litio es una especialidad china. Ellos quieren entrar en el club muy selecto de las tierras raras. Pero también hay otras cuestiones que son, si se quiere, técnico-jurídicas desde el punto de vista del derecho internacional, y es que ellos piensan que las conquistas que se han hecho ilegalmente desde el año 2014 hasta ahora, hay que incluir a Crimea, aunque hubiese sido un regalo de Khrushchev, que no de Stalin, a los ucranianos, hay que incluirla también. Eso quiere decir que ellos piensan sinceramente que todo aquello que han adquirido por la fuerza en estos últimos 11 años no está sujeto a ningún tipo de negociación, a ningún tipo de transacción. Por lo tanto, todo lo que vayan ganando, y se estaba calculando una media de unos 80 campos de fútbol al día y alguno más, bueno, sabemos que Prokopsk, la ciudad fantasma pero con valor estratégico muy importante porque es un nodo de comunicación, ha caído esta madrugada y es un avance más de las tropas rusas. La advertencia de los rusos tiene más de fanfarronada en este momento preciso que ninguna otra cosa, pero también tiene algo de respuesta a un error, en mi opinión, estratégico de quien no tiene que cometer ese tipo de errores, que es el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Francia, que es una potencia nuclear, que es un país miembro permanente del Consejo de Seguridad. Estamos en un momento especialmente delicado. No se puede bendecir la adquisición de territorio por la fuerza, tampoco puede ponerse el mundo en estado de alerta permanente. El coco es Rusia. El coco no es Rusia. Rusia es un agresor, pero es una potencia media económica. Tiene un PIB que está entre España e Italia. Es una potencia militar indudable, pero quien tiene potencia e industria militar y 4.900 o 5.000 ojivas nucleares, sin duda es una fuerza que tiene que ser tenida en cuenta, pero no es el enemigo a largo plazo de Occidente y las democracias liberales. Su subordinación a China sí lo es. Y en la medida en que esta guerra se prolongue, esto que acabo de decir es más una realidad que no.
y en consecuencia tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo cuanto antes para tratar de evitar algo que la naturaleza de la historia hubiese evitado si no estuviésemos en actuales circunstancias. China y Rusia no son aliados naturales, de hecho han sido rivales permanentes en muchos conflictos, incluso estando en el mismo lado ideológico de la Guerra Fría. No olvidemos Vietnam, no olvidemos Camboya, no olvidemos Birmania. Esta es la realidad del mapa geopolítico y también hay que ser razonables, reconocer los errores de Occidente, creo francamente, sin dar el más mínimo margen de excusa a los rusos en su guerra de agresión contra Ucrania y en los errores cometidos por Occidente, tanto mostrando sus debilidades como en las reticencias a ayudar a Ucrania, como en las divisiones internas que hemos tenido. Eso no puede justificar un error tan garrafal de quien no puede cometerlos, que como digo es el jefe del Estado Mayor del Ejército o de las Fuerzas Armadas francesas. Bueno, pues un momento desde luego complicado, un momento tenso el que se está viviendo en esta relación entre Rusia y Europa con bueno, estas declaraciones, ¿no?, que nos estaba contando Gustavo, del jefe del ejército francés, y bueno, pues con esta respuesta del presidente ruso que, bueno, desde luego se ha puesto muy serio. Nos hablaba también Gustavo de lo que está pasando en el campo de batalla, de esta conquista de Pokros. La semana pasada el presidente ruso también hablaba de la toma de Kupiansk, el ejército ruso que sigue avanzando, y a la espera de las conversaciones que se van a producir en los próximos minutos, pues hemos visto quizás el mensaje más desafiante del presidente ruso. Julio, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Cómo ves este mensaje de Putin y también qué debe hacer Europa ahora al respecto? Bueno, yo creo que esto es... no puedo dejar de analizar esto en conjunto con lo que está pasando en Venezuela. En alguna medida podría incluir también lo que está pasando en este momento en Taiwán con el anuncio de Japón de que podría desplegar tropas cercanas a la isla. Todo está llevándonos a una suerte de constitución de cómo funciona el orden multipolar, ¿no? Porque, bueno, en toda esta escalada que estamos viendo en Ucrania, tiene como antecedente un tema que ha sido muy analizado en este canal, que es el plan de 28 puntos que está siendo avalado por el presidente Trump, y que todo está conduciendo a que haya una suerte de coordinación entre Rusia, Estados Unidos y China en torno a respetar, entre comillas, la acción de Rusia en lo que considera su exterior cercano, ¿no?, de acuerdo a la doctrina Primakov. Para Rusia, como bien decía acá el embajador, su participación dentro de lo que considera como su espacio natural, que viene a ser el oriente ucraniano, no es algo que no puede conceder. Por eso el plan al que Rusia se pliega siempre parte de la idea de que ya Donetsk y Lugansk y Crimea son territorios adquiridos. Y también estamos viendo, y perdón que me extienda un poco en esta comparación, estamos viendo un comportamiento muy similar a Donald Trump en Venezuela, ¿no?, donde Trump le ha dado un ultimátum, un nuevo ultimátum a Maduro, que ya le puso la fecha de una semana para que abandone el poder, donde finalmente también lo que está sosteniendo Estados Unidos en su accionar en Venezuela es que este país del Caribe forma parte de su área de seguridad, un área de seguridad en la cual Estados Unidos no piensa ceder ni un milímetro en su consideración de cómo debe administrarla, porque de hecho, si bien durante la administración Biden el principal argumento para pedirle a Maduro que se vaya del poder era la legitimidad electoral, ahora Estados Unidos está planteando un tema de seguridad nacional. Está planteando que el cártel de los soles, que supuestamente estaría presidiendo Maduro, es una amenaza de seguridad para Estados Unidos. O sea, ya Maduro fue declarado como una amenaza narcoterrorista para la seguridad de Estados Unidos, y en esos términos se está pidiendo su desplazamiento ya sin concesiones. De hecho, Maduro está pidiendo un conjunto de cosas para irse del poder y no les concedía ninguna, porque Trump considera que dentro del Caribe su voz es la única que cuenta. Y bueno, Putin se mueve de la misma forma, y creo que entonces por eso esto es el orden multipolar en acción, ¿no? Un orden en el cual los grandes estados, que son
Estados Unidos, China, Rusia, y también habría que incluir aquí a India, que bueno, también India está, bueno, Putin está reuniéndose con Modi en estos días para hablar de diferentes temas que también tienen que ver con eso, conversando aquí. Son estados que ya no conceden, no negocian en lo que tiene que ver con la administración de la seguridad en sus respectivas áreas de influencia. Y bueno, esto, como bien decían recién, es un gran desafío para Europa y en particular para Francia, ¿no? Porque Francia es un país que podría formar parte de este orden multipolar, obviamente en el marco de la Unión Europea, pero bueno, Francia, como bien destacaban recién, es la única potencia nuclear que le queda a Europa y en ese sentido su voz es distinta. Yo creo que Francia en algunos aspectos está coordinando con Estados Unidos algunas cosas. Me parece muy interesante lo que ocurrió el 31 de octubre en el Sahara Occidental y cómo Francia se pliega al plan de Estados Unidos, que no es otra cosa que el plan de la nueva visión atlántica de Estados Unidos. Pero esa Francia que en algunos temas está comenzando a actuar como una potencia media del orden multipolar, en el caso de Ucrania todavía la veo que no termina de entender estos términos en lo que están actuando Vladimir Putin y Donald Trump, ¿no? Hoy Francia es como una voz que está, me gustaría ver cómo está Francia dentro de 2 meses, ¿no? En estos temas, pero hoy Francia sigue atada a sus compromisos asumidos en Ucrania y al mismo tiempo en otros temas pareciera comprender cómo funciona este nuevo orden geopolítico. Bueno, pues un nuevo orden geopolítico cada vez más evidente, con muchos sucesos relacionados. Enseguida, si os parece, tratamos bueno, lo que está pasando en Venezuela. Si no me equivoco, tenemos ya declaraciones por parte del secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, que precisamente está hablando ahora mismo de estos ataques contra buques que portan drogas en el Caribe. Vamos a escuchar directamente las declaraciones que nos llegan del Pentágono. We will not lose sight of our mission. This targeting will only embolden our resolve. Our warriors are strong, and we will not back down until our capital and our cities are secure. Defending our homeland and rescuing America's greatest cities from endemic violence is the highest and best use of our military. I would also like to take a moment today to welcome all of you here to the Pentagon Briefing Room as official new members of the Pentagon Press Corps. We're glad to have you. Legacy Media chose to self-deport from this building, and if you look at the numbers, it's pretty clear why no one followed them. National trust in these mainstream media outlets has cratered to 28%, the lowest ever recorded. The American people don't trust these propagandists because they stopped telling the truth. So we're not going to beg these old gatekeepers to come back, and we're not rebuilding a broken model just to appease them. Instead, we're welcoming new media outlets that actually reach Americans, ask real questions, and don't pursue a biased agenda. The public has moved on from the old model, and so will the Pentagon. This is the beginning of a new era. We look forward to working with you to keep the American people informed and to ensure transparency. In the interest of transparency, I want to provide an update on the department's operations against narco-terrorists in the Western Hemisphere. To date, there have been a total of 21 kinetic strikes on drug boats in our hemisphere, with 82 narco-terrorists killed. Each strike conducted against these designated terrorist organizations is taken in defense of vital U.S. national interests and to protect the homeland. Our operations in the Southcom region are lawful under both US and... Escuchando las declaraciones por parte del Pentágono, habla de 21 ataques cinéticos contra barcos con drogas en el Caribe, con 82 fallecidos. Dice que el almirante Bradley dio la orden del segundo ataque, pero que el secretario de Guerra, que Pete Hegseth, apoya a Bradley. Dice que los ataques con barcos, los ataques a los barcos en el Caribe, están ordenados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pueden seguir toda la comparecencia en nuestro canal de YouTube en paralelo, donde por cierto están hablando en estos momentos que el Departamento de Guerra, el Departamento de Defensa, tiene un plan de contingencia si Maduro abandona Venezuela. Saben que se habla de que, bueno, el presidente venezolano tiene algo así como una suerte de guerra de guerrillas que está preparado para desatar la anarquía en el caso de que finalmente tenga que abandonar Venezuela. Enseguida vamos a analizar esto. Pueden seguir, como digo, toda la comparecencia en nuestro canal de YouTube en paralelo. Antes, Gustavo, me gustaría preguntarte, bueno, pues precisamente por estas conversaciones de paz. En los próximos minutos vamos a ver a Witkoff y a Kastner reunirse con
Vladimir Putin, ¿hasta qué punto eres optimista teniendo en cuenta lo que escuchábamos hace escasos minutos, teniendo en cuenta este último mensaje por parte de Putin? ¿Cree que esto nos acerca a la paz? ¿Quiere decir que estamos más cerca de lo que pensamos o al contrario? Bueno, yo he estado preguntando en diferentes foros militares europeos de gente que ha estado en el frente, gente que está coordinando, gente en activo, que está en diferentes órganos de coordinación de sus países o en la OTAN, y no conozco ninguna voz autorizada que no me diga que todo lo que estamos viendo son los estertores o los fuegos de artificio previos a tener que aceptar algún tipo de arreglo. Yo no estoy de acuerdo con aquellos especialistas, autoproclamados o no, que dicen que la guerra necesariamente tiene que acabar con vencedores o vencidos. Esta guerra va a costar terriblemente a los unos y a los otros. Va a ser un drama para ucranianos y para rusos. Desde el punto de vista demográfico, más todavía para los rusos que para los ucranianos. No olvidemos que, según algunas fuentes, estamos hablando de centenares de miles de rusos muertos, y estamos hablando de un par de generaciones, por no decir más, de ucranianos seriamente afectada, y lo que eso tiene como efecto terrible en la demografía del futuro. La economía ucraniana está absolutamente destruida, los daños se evaluaban en el año 24 en 600.000 millones de dólares, podemos estar muy cerca del billón, el trillón americano de daños estructurales a las infraestructuras ucranianas. ¿Quién va a pagar eso? No hay una conferencia de donantes que pueda sostener una reconstrucción que cueste 1 billón de euros en 10 o 20 años. No existe capacidad económica que pueda hacer eso. Solo puede hacerse esto si se reconstruye la economía ucraniana, si se reconstruye su capacidad de generación de energía y su exportación de energía, si se reconstruye su capacidad de exportación de grano, es uno de los mayores del mundo, si se reconstruye su industria militar, que además ha sido seriamente amplificada y reforzada en esta guerra, por ejemplo, la producción de tecnología de drones y la tecnología antidrones. Quien tiene lo uno necesariamente tiene que producir lo segundo. Pero volviendo a lo anterior, todo esto también tiene que ver con los juegos de poder de Washington. Y ahora hay una clara transición de fuerza, no necesariamente mala, porque es voluntaria por parte de Witkoff, a dos personajes nuevos, no tan nuevos de hecho. Bueno, uno es Jared Kushner, que vuelve a ser el protagonista en el Golfo, en Oriente Medio, vuelven a estar de moda los acuerdos de Abraham. Yo creo que habrá alguna novedad en ese aspecto en breve. No es necesario que nos dijeran que Kazajstán iba a normalizar relaciones con Israel si ya tenía relaciones diplomáticas. En fin, eso no es lo que estábamos esperando. Pero por otra parte hay una cuestión más importante si cabe, y es que la figura emergente de esta administración en materia de geopolítica es Marco Rubio, el secretario de Estado, que empezó siendo una figura completamente ajena al núcleo duro del trumpismo, porque ha sido rival del trumpismo y se tarda mucho tiempo en que eso se olvide a veces en esos ámbitos, y sin embargo hoy se ha ganado completamente la confianza del presidente y del público y de los aliados. Es un hombre sensato, y yo vi todas las sesiones de su confirmación en el Senado, todas. Y no dijo una sola tontería. Yo le conozco personalmente, he sido diputado durante 12 años, hemos coincidido en el Consejo España-Estados Unidos, aparte de que es una de las pocas personas en política estadounidense que yo conozco que es absoluta y totalmente bilingüe y bicultural, totalmente, habla exactamente igual de perfecto el inglés que el español, y hoy tendemos a olvidarlo, y es muy importante tenerlo en cuenta porque son funciones distintas. El secretario de Estado de los Estados Unidos, por primera vez en su historia, es también el asesor de seguridad nacional del presidente. Y todas las conversaciones secretas que están llevándose a cabo entre Estados Unidos y los más altos dignatarios ucranianos para tratar de acercar posturas, el famoso plan de paz de 28 puntos reducido a 18 del presidente Trump y de su entorno,
Bueno, pues hoy estamos mucho más cerca de que los ucranianos acepten el corazón, la esencia, los pilares fundamentales de ese plan que lo estábamos hace apenas una semana. Yo, en fin, no me quiero autocitar, pero les invito a que lean mi artículo en La Razón del domingo pasado, porque ahí analizo en 2 páginas los entresijos del plan de paz. Y creo que habrá cambios, porque evidentemente hay que, como se dice ahora en español manoseado, tunearlo. Hay que tunearlo, en efecto, hay que ajustar las costuras, hay que ajustar los parámetros del plan de paz de 18 puntos, porque sigue siendo complicado y sin que se baje del tren los rusos. Porque claro, si ajustamos el plan de paz para que le guste a los ucranianos, que es lo que nos gusta a la mayoría de los analistas, creo, sensatos en Occidente, pues también corremos el riesgo de que los rusos se bajen del carro y en ese contexto, pues obviamente estaríamos fracasando, porque un plan de paz requiere de las 2 partes, no puede estar en una imposición ni al uno ni al otro. Y esto es, creo, lo que están tratando de conseguir en este momento en Moscú Vitkov, que, por cierto, muchos éramos escépticos sobre sus capacidades de negociación. Yo tengo que quitarme el sombrero, no esperaba yo que Steve Vitkov tuviese la eficacia que ha tenido. Es un hombre que no hay quien le conozca que hable mal de él, no hay quien le conozca que no elogie sus capacidades de empatía, de comunicación, de entendimiento, y creo francamente, y yo lo he criticado en mi artículo, soy el primero que lo hago, pero lo digo y ahora con un cierto matiz, la filtración interesada de lo que uno dice en unas conversaciones con la parte contraria, pues siempre son parte de la negociación y no necesariamente lo que uno piensa, y por lo tanto creo que tenemos que darle el beneficio de la duda tanto a Vitkov como a Jared Kushner y, en mi opinión, sobre todo al secretario de Estado Marco Rubio. Figuras emergentes, sin duda, en la administración norteamericana, con el foco puesto en las conversaciones que van a tener lugar en los próximos minutos en el Kremlin. Julio, te quiero preguntar por el otro asunto que está de actualidad, sin duda, en estos momentos, esta tensión con Venezuela y este ultimátum de Donald Trump que, parece que Maduro rechaza. Veamos su respuesta con un bailecito incluso. Bueno, creo que Maduro está rechazando el plan porque todavía tiene el ultimátum, pero bueno, también es un plan, tiene alguna pretensión de poder, su capacidad de daño, lograr algunas concesiones. Mencionaban antes la posibilidad de que Venezuela se embarque en una guerra de guerrillas. Recordemos que durante 10 años el chavismo estuvo formando milicias populares en Venezuela. Hay 200.000 fusiles Kalashnikov distribuidos entre estas milicias de alcance territorial, que no son militares, son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido oficialista, que están armados, además de que hay múltiples fuerzas de seguridad y militares en Venezuela, además obviamente de las Fuerzas Armadas, pero hay policías, hay guardias nacionales, hay todo un entramado de uniformados en Venezuela que son todos aliados incondicionales a Maduro, o en todo caso a algunos de sus ministros y a algunos de sus integrantes del Consejo de Estado Mayor. Por lo tanto, Venezuela hoy obviamente no tiene capacidad para resistir un bombardeo o un ataque por mar de Estados Unidos, pero sí tiene esta cuestión de dificultar una ocupación. Por lo tanto, esta capacidad que tiene, capacidad de daño que tiene Maduro frente a este destino inexorable de que va a ser desplazado del poder, creo que se reducen cada vez más las dudas en torno a que Maduro va a salir del poder en algún momento de lo que queda este año. Lo que no sabemos son las formas. Pero bueno, creo que él sabe que Trump es alguien que está muy orientado a hacer esto con la menor cantidad de costo posible. Trump, de hecho, no está demasiado dispuesto a tolerar bajas propias en una incursión en Venezuela. Y por eso creo que Maduro todavía está en condiciones de seguir estirando un poco esto. Yo, de todos modos, creo que el clima que se respira
en la política iberoamericana de que esto es inminente. Esto es algo compartido por la mayor parte de las cancillerías en América del Sur y buena parte de la dirigencia política está muy vinculada sobre todo a la oposición venezolana, que está todo el tiempo transmitiendo la idea de que tienen información de que esto es inminente. Por lo tanto, creo que la negociación hoy es cada vez más estrecha, ¿no? Maduro, como decía, tiene esta capacidad de daño que la va a utilizar hasta el final, pero todo esto está haciéndose bajo el supuesto de que la negociación es cada vez más estrecha. Maduro estuvo hasta último momento proponiendo que su vicepresidente, Delcy Fernández, quede a cargo de un gobierno de transición, completamente rechazado por Trump y por Marco Rubio. Ahora está pactando diferentes tipos de amnistía, porque parte del problema que tiene Maduro es que una vez declarada como organización narcoterrorista a un cártel de los soles que incluiría a buena parte del gobierno venezolano, es como que han quedado potencialmente imputados la mayor parte de los cuadros dirigenciales del régimen venezolano. Por lo tanto, Maduro insiste con la idea de amnistiar a una mayoría de los cuadros dirigenciales del gobierno, tal vez reduciendo la imputación a un conjunto de figuras líderes. Pero bueno, Sergio, todo esto está en marcha en este momento con una tendencia que parece inexorable. Algo va a pasar en Venezuela en poco tiempo. Pues a la espera de lo que suceda con Venezuela, a la espera también de lo que diga Donald Trump, que por cierto en los próximos minutos va a comenzar una reunión de gabinete. Nosotros vamos a seguir pues muy atentos a lo que suceda en Venezuela y también en Ucrania. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Muchas gracias por vuestro tiempo. Gustavo, Julio, un placer. Un placer, muchas gracias, profesor. Un abrazo para ti también. Gracias. Muchas gracias, un abrazo a los dos. Nosotros que vamos a seguir mirando a estas palabras, a este discurso por parte del presidente ruso Vladimir Putin. Les decimos, por cierto, que Steve Witkoff, el enviado especial de Donald Trump para Oriente Medio, que también está intentando resolver esta guerra en Ucrania, sigue esperando al presidente ruso Vladimir Putin, al que veían hace escasos minutos en el foro VTV y que también ha lanzado este mensaje a los líderes europeos. Vamos a analizarlo de la mano de Adrián Celaya, presidente de EKAI Group, que ya está con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros, como siempre. Bueno, pues escuchábamos al presidente ruso, Vladimir Putin, que decía básicamente que si Europa inicia una guerra, Rusia ya está preparada. Decía, con Ucrania no estamos en guerra, son ataques quirúrgicos, con Europa no seríamos iguales. Decía algo así como que no habría con quién negociar. Básicamente decía pues que borraría a Europa del mapa en el caso de que se inicie una guerra. ¿Qué te parecen estas declaraciones de Vladimir Putin? Sí, yo creo que hay que interpretarlos como respuesta a las declaraciones del presidente del Comité Militar de la OTAN, Giuseppe Capodragone, en las que hacía referencia a la lógica en este momento de plantearse la posibilidad de un ataque preventivo, decía él, preventivo contra Rusia, un ataque preventivo de la OTAN contra Rusia, ¿no? Una amenaza muy directa de ataque militar, una amenaza de guerra contra Rusia, y probablemente Vladimir Putin ha intentado responder de una forma más o menos similar. Bueno, en realidad el contexto que ha definido Vladimir Putin es más o menos el que todos los analistas han percibido siempre de las relaciones a nivel militar, del equilibrio militar entre Occidente, entre la OTAN y Rusia durante las últimas décadas, si se quiere. Es decir, Rusia es en este momento probablemente la primera potencia militar desde el punto de vista estratégico del mundo, la primera potencia nuclear, si se quiere más en concreto, y por lo tanto, en principio, siempre se ha considerado que atacar a Rusia era, digamos, algo imposible, ¿no? Algo imposible precisamente porque la capacidad de respuesta de este país, pues
por simple contención, pues hacía imposible siquiera plantearse la idea, ¿no? Sin embargo, el conflicto en Ucrania nos ha introducido en una dinámica extraña en la que a partir del año 2023 y como consecuencia de que desde la OTAN se percibe que ya Rusia en esa guerra de desgaste tiene ganada estratégicamente tiene ganada la guerra, aunque esto no se perciba todavía territorialmente, pero ahora estamos empezando a percibir con claridad esos avances territoriales, pero ya desde entonces el planteamiento de la OTAN es intentar constantemente provocar a Rusia para que Rusia dé pretextos para una escalada como única forma de resolver el conflicto para unas élites occidentales para las cuales la victoria rusa en Ucrania es políticamente inaceptable, ¿no? Bien, en ese contexto creó unas condiciones de continuo, digamos, continuas provocaciones y crecientes provocaciones a Rusia, tanto en el tipo de armamento que se le aportaba a Ucrania, sabiendo que era armamento que potencialmente peligroso desde el punto de vista de aproximar, digamos, el enfrentamiento entre la OTAN y Rusia desde el punto de vista de la entrada de contingentes informales de la OTAN, incluso en territorio ruso, en Kursk, de los ataques con misiles de la OTAN contra territorio ruso, de los ataques coordinados por la OTAN contra los sistemas de alerta antinuclear ruso, que eso en sí mismo es causa de respuesta nuclear. Es decir, fueron una serie de movimientos continuados frente a los cuales hubo una ausencia de respuesta rusa, porque el objetivo de Rusia era no responder a las provocaciones para evitar, digamos, salirse de un contexto que le estaba siendo favorable, puesto que estaban ganando la guerra. El que intenta precisamente porque se trata de una provocación para que la otra parte de alguna forma, al caer en esa provocación, modifique el tablero del conflicto. Rusia no cae en estas provocaciones, pero a pesar de no caer en las provocaciones genera un contexto en el que la OTAN, Rusia, el mundo se van acostumbrando a que estas intervenciones, estos movimientos indirectos de la OTAN contra Rusia sean cada vez más directos y más agresivos. Y esto ha creado una situación extraña en la que algo que era imposible hace años, es decir, que la OTAN se plantease de una u otra forma determinados ataques directos o indirectos contra Rusia, esto se ha estado haciendo de forma constante y creciente, ¿no? Y esto es un poco lo que ha creado esa dinámica dentro de la OTAN que les ha llevado a plantearse, aunque sea conceptualmente, esa posibilidad de ataque preventivo. Pero claro, esto obliga también a Rusia a poner límites a esa falta de respuesta a las provocaciones, a advertir de que esos límites existen, y en este momento Vladimir Putin lo que ha querido dejar claro sobre la mesa es que un ataque directo de la OTAN contra Rusia tendría una respuesta nuclear, teniendo en cuenta que, claro, en la OTAN, aunque no se contara con un Estados Unidos que en este momento no parece dispuesto a este tipo de maniobras, estamos hablando pues de economías y poblaciones muy superiores a las de Rusia, independiente de plantearse la hipótesis de que Rusia en un conflicto prolongado contase con la colaboración de China, etcétera. Pero Vladimir Putin ha dejado perfectamente claro, ha querido dejar perfectamente claro que en caso de un ataque directo la respuesta sería nuclear y por lo tanto sería avasalladora para Europa, cuya capacidad nuclear con respecto a la capacidad nuclear de Rusia es casi insignificante, ¿no? Rusia, que responde de esta forma a las declaraciones por parte de Dragón, este alto cargo de la OTAN, que bueno, ya sorprendía con esta información publicada por Financial Times. Putin responde, advierte incluso de un ataque nuclear. Teniendo en cuenta esto, Adrián, ¿qué esperas de las negociaciones que va a tener lugar en los próximos minutos en el Kremlin? Bueno, vamos a ver. Aquí hay dos
dos aspectos, ¿no? Uno es el de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, que parece estar avanzando sustancialmente bien y parecen estarse detectando oportunidades de colaboración fundamentalmente en distintos ámbitos económicos entre los dos países, que están despertando un interés creciente en ámbitos económicos tanto de Rusia como de Estados Unidos. Y no sabemos muy bien en qué medida estas reuniones conjuntas se están dedicando a esto o se están dedicando en concreto a la propuesta de tregua planteada por Estados Unidos, aunque lo más probable es que se dediquen a los dos objetivos, ¿no? Pero con respecto a la propuesta de tregua, los movimientos de los últimos días parecen transmitir que lamentablemente las posiciones están excesivamente alejadas. No las posiciones de Estados Unidos, que está haciendo un poco de puente entre la OTAN y Rusia, pero sí las posiciones de Rusia por un lado y las posiciones sobre todo no tanto de Ucrania sino de las potencias europeas, digamos, más agresivas y que están liderando esa resistencia radical a llegar a acuerdos frente a Rusia, ¿no? Lo que ocurre es que, precisamente, como ya hemos comentado, estamos en una guerra de desgaste. Esto tiene la consecuencia de que no se visualiza fácilmente cuál es realmente la relación de fuerzas, cuál es realmente la evolución de la guerra, porque no se traslada directamente a desplazamientos territoriales, sí en una segunda fase que está aparentemente comenzando ahora, ¿no? Pero no anteriormente. De tal forma que en función del desgaste generado hasta ahora en el bando ucraniano y en el bando ruso, pues Rusia considera acertadamente que tiene estratégicamente ya ganado la guerra y que por lo tanto tiene derecho a imponer las condiciones del vencedor y que lógicamente lo que les corresponde a Ucrania o a la OTAN es, utilizando o no ese nombre, una capitulación o una rendición, ¿no? Pero desde el otro lado, con una resistencia, ya digo, tremenda o radical al aceptar el efecto político de la victoria rusa en Ucrania, pues se agarran a que no ha habido todavía grandes desplazamientos territoriales para intentar buscar acuerdos, digamos, de equilibrio entre las dos partes, como si estuviéramos en una situación más o menos de empate en la guerra, que no es lo cual no responde a la realidad. Pero de alguna forma las potencias europeas se engañan a sí mismas utilizando este tipo de argumentos. Mientras esta sea la situación, es muy difícil que se produzcan acuerdos sustanciales que den lugar al fin del conflicto. Probablemente, lamentablemente, tendremos que esperar, si esas posiciones continúan, tendremos que esperar a que esos avances territoriales que ahora se están iniciando pues hacia Zaporilla, hacia Dnipropetrovsk y hacia el resto de lo que queda por ocupar del Donetsk, pues que avancen más hasta que sea, digamos, inviable, sea inverosímil para estas potencias europeas mantener ese discurso de un cierto equilibrio de fuerzas. Hay dos factores que pueden desactivar esa situación positivamente para forzar que se llegue a un acuerdo en la tregua. La primera sería un hundimiento del gobierno de Ucrania, un hundimiento político que podía haber estado provocado por este escándalo de corrupción, pero que parece que de una u otra forma el propio Zelensky lo puede estar controlando, y por otro lado el que Estados Unidos diera un golpe sobre la mesa y decidiese con claridad y de forma rotunda retirar el apoyo logístico y el apoyo de inteligencia, que todavía es fundamental para que Ucrania mantenga su esfuerzo bélico. Estados Unidos hasta ahora no se ha atrevido a hacerlo, a pesar de sus declaraciones de mantenerse en una posición intermedia. De hecho, el papel de Estados Unidos sigue siendo fundamental para que Ucrania mantenga ese esfuerzo bélico. Pero si Estados Unidos fuese capaz de hacerlo, esto podría forzar, por supuesto, a Ucrania a aceptar unas determinadas condiciones. Pero salvo que haya sorpresas, no parece que el gobierno de Donald Trump en este momento tenga
capacidad política para adoptar un golpe de fuerza de este tipo, con lo cual lo más probable es que lamentablemente estas negociaciones en esta fase no den fruto y haya que esperar, como digo, a más avances territoriales que, por un lado, desde un punto de vista de ocupación de territorios, pues, lleven a la ocupación fundamentalmente de Odessa, del acceso al Mar Negro por parte de Rusia, algo a lo que también ha hecho referencia el presidente Vladimir Putin durante estos días, y a una negociación muy clara sobre el futuro institucional de Ucrania y sobre ese contexto de seguridad compartida en el conjunto de Europa. Bueno, pues muy pendientes de la situación entre el presidente ruso, Vladimir Putin, estos mensajes hacia Europa. Adrián, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Un placer. Muchas gracias, muy buena tarde. Gracias a vosotros. Un saludo. Nosotros que enseguida vamos a mirar a Europa, pero en este caso al cierre europeo, pendientes también en los próximos minutos de la reunión de gabinete de Donald Trump. Hacemos una pausa y enseguida la información, Negocios Televisión.